support human rights and democracy advocates in their efforts to promote open government, to defend human rights, to strengthen civil society, and facilitate the free flow of information and ideas. A crucial aspect of our work is to create spaces for dialogue and to provide an international platform to human rights defenders and victims of repression. We believe strongly that efforts to combat abuses of power and human rights violations are about protecting and defending human dignity, and they transcend any politics or ideology. For nearly 50 years, Freedom House has followed global trends in human rights and fundamental freedoms. And in our report, Freedom in the World, we track global trends in political rights and civil liberties. In our latest report, which we published in March of this year, Cuba, unfortunately, was the lowest ranking country among 35 in the Western Hemisphere, with a freedom index of just 13 points on a scale of 100. And along with Venezuela and Nicaragua, were classified as not free. Cuba is also the region's worst abuser of internet freedom. According to the latest 2021 Freedom of the Net report, which we actually just released yesterday, Cuba remains the worst abuser of internet freedoms in the entire region. And its score declined further this year, down to 21. Authorities continue to impose widespread connectivity restrictions, and they block social media platforms in response to widespread protests like the ones we've seen. Already, Cuba has one of the lowest connectivity rates in the Western Hemisphere. And despite significant improvements in recent years, regular internet access remains extremely expensive. The connections are poor, and the control by the authorities remains worrying. In 2021, internet freedom remains severely restricted in Cuba as the state continues to engage in content manipulation and to block numerous independent news sites, which are so important for the citizens in Cuba to get information. During 2020, the Decree Law 370 was frequently used against online journalists, activists, and other social media users. This decree explicitly makes it illegal for Cubans to have their content hosted on websites or platforms that are not mirror copies of the same site hosted locally on Cuban servers. And in practice, this means that personal blogs or independent media are simply illegal, as all Cuban independent media sites are hosted on illegal servers. On July 11th, we saw thousands of Cubans courageously take to the street in the largest protest seen in the country in decades. Peaceful protesters expressed anger over the devastating impact of COVID-19 on a society that was already struggling with plunging tourism revenues, collapsing medical infrastructure, and the government's failure to distribute food, medicine, vaccine, and other vital services. In addition to the chants of freedom and down with the dictatorship, these chants reflected the struggle of Cubans for just basic respect of their human rights and their universal fundamental freedoms. And they have been denied to these Cuban citizens for decades by the longest enduring dictatorship in the Western Hemisphere. Decree Law 35, introduced into the official Gazette in August, 1 month after the historic protests, censors and criminalizes freedom of expression online. It's not far from previous decree laws such as 370, 349, and Law 88. Many have argued that the vague definitions of what constitutes a violation will allow for arbitrary implementation, like what has occurred in other authoritarian governments. We're seeing it in Nicaragua, the 2020 passing of the cybercrime legislation, which also led to the mass silencing of opposition in that country. During this event, you will hear from human rights defenders and experts on what's going on with the ongoing restrictions of freedom of expression and what it means to the Cuban people moving forward and the impact it has on their daily lives. We know that the road to a more inclusive, democratic, free, and equal society depends on collective action. And this is particularly significant in countries like Cuba, where citizens have lost their political and civil freedoms, and accountability mechanisms have been destroyed. We are so honored to have Cuban human rights defenders and international experts join Freedom House
to discuss the intersection of Cuba's formalizing digital repression, human rights, and fundamental freedoms. I am sure that this event will offer invaluable insights to guide the international response and the future of freedom of expression initiatives in Cuba. So on behalf of Freedom House, thank you so much for joining us today, and I look forward to the comments of all of our panelists. Thank you, Nicole, for your introductory remarks. To get the scene going, I would like to now share with you, we would like to share with you a short video from journalists and human rights defenders in the island. They will provide a very interesting insight and viewpoints related to the decree laws and the other tools used to limit freedom of expression. You will recognize in the video some very important activists like Camila Rodriguez, Jorge Enrique Rodriguez, and Adele Bon. So without further ado, can we show the short video, please? Yeah, thank you. En realidad, las estrategias que ha utilizado de manera general el gobierno, el Estado o las instancias de la seguridad del Estado con la complicidad de la empresa de telecomunicaciones de Cuba después del 11 de julio no son para nada nuevas. Teníamos acceso a telefonía móvil y a servicios de SMS, pero los datos sí, no tuvimos internet. Lo que empezó a suceder es que si no tenías VPN, no podías acceder a ninguna plataforma. Fueron casi 15 días sin acceso de ningún tipo a las redes. A veces tienen el cuidado, digamos, de restringir a personas determinadas dentro de diferentes círculos, pero otras veces hacen extensivas estas limitaciones a todo un conjunto de pobladores. El Estado ya determinó que es legal los cortes de internet. Estamos hablando del decreto 35, que va específicamente a lo tecnológico. Pero los anteriores iban contra la libertad de expresión, pero eran, digamos, de manera un poco más de contenido. A mí y a muchos memeros o personas que posteamos cosas en las redes de humor, tenemos muchas veces miedo y corremos tremendo riesgo en las redes porque ellos pueden aplicar el decreto y lo mismo nos pueden encarcelar, lo mismo nos pueden poner una multa. Este decreto lo que tiene de interesante es que las instancias que tienen en su cargo el proceder no son instancias civiles, sino que son del MININ, de la FARC y de las fuerzas como represivas fuertes. Cuando uno lo lee bien, se da cuenta que específicamente está creado en contra de la sociedad civil y dentro de esa sociedad civil, por supuesto, a los artistas independientes, a los periodistas independientes y a los opositores. Sería muy oportuno y necesario si las organizaciones de defensa de derechos humanos a nivel mundial, por ejemplo, se hicieran eco de estas demandas de la ciudadanía de abogar por la necesidad de que se respeten nuestros derechos. El propio Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que tiene que revisar que Cuba por quinta vez consecutiva tiene un asiento en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Además, somos muy pocos los que tenemos acceso a internet y esto en sí mismo es una violación de los derechos de expresión y de opinión. En tanto son tan altas las tarifas que son muy pocas las personas que tienen acceso a los servicios. A través de las redes sociales, como los cubanos, en materia de derechos, en materia de organización, nos hemos empoderado. En algún momento se habló del internet satelital gratis y va a ser como una gran solución de repente para todos los problemas de la ciudadanía y de la libre expresión en Cuba. Cuba está en un proceso de cambio y el 11 de julio lo demostró. Well, after the video, now I would like to start our panel. That was a very compelling testimony, and certainly these activists provided the sufficient background to start the analysis.
Our first panelist is Norges Rodriguez, who is a Cuban journalist and director of the digital medium, the Yucabyte, which works to promote the development of information sharing technologies in Cuba. He will join our panel today to share background on how the July 11th event occurred, analyzing the decree laws and how they have impacted civil society. Norges, adelante, por favor. Y muchas gracias, Gerardo, por la invitación y a Freedom House, pues, por tenerme acá. Yo quiero empezar mi presentación con estas dos imágenes, ¿no? que yo creo que explican bien, o sea, qué pasó el 11 de julio y por qué el régimen cubano cortó el acceso a Internet. La primera imagen es de la primera persona que transmitió en vivo desde Facebook la protesta del 11 de julio que empezó en San Antonio de los Baños, un pueblo cercano a La Habana. Y la segunda imagen es Santiago de Cuba, donde fue una de las ciudades donde salieron miles de cubanos a protestar. Ambas imágenes se conectan por el hecho de que tanto en Santiago de Cuba como en San Antonio, muchas de las personas transmitió en vivo lo que estaba sucediendo. Y lo que sucedió en San Antonio se convirtió como una especie de efecto dominó que sacó a muchas personas a la calle. Entonces, el Internet, evidentemente, fue el elemento fundamental, ¿no?, en todo ese proceso, y es lo que hace que el régimen cubano, pues, de alguna manera tratara de detener eso, cortando el acceso a Internet. Bueno, podemos pasar a la siguiente, por favor. El 11 de julio, las protestas comenzaron al mediodía. Y a las 4 de la tarde, Díaz-Canel, el presidente de Cuba, dio la orden de que las fuerzas de seguridad pues arremetieran contra las personas que estaban protestando. Eso coincidió con la hora en la que empezó el apagón de Internet. O sea, la misma hora en la que Díaz-Canel salió en la televisión haciendo esas declaraciones que le dieron la vuelta al mundo, la orden de combate estaba dada, coincidió con el momento en el que el corte casi, o sea, el tráfico de Internet en Cuba bajó casi a cero. Luego de eso, durante varias semanas, pues tuvimos como inestabilidad en el servicio y un constante bloqueo a redes sociales, que fue el otro elemento que se vivió, ¿no?, durante esas semanas en Cuba. Hay otro elemento interesante y es la relación entre la cantidad de móviles que estaban conectados en el país durante esa semana y de dispositivos de escritorio, ¿no? Y hubo un cambio durante ese tiempo en el que los móviles estaban menos conectados que los dispositivos de escritorio. Y esto deja en evidencia que los centros pertenecientes al régimen, que es donde en su mayoría hay dispositivos de escritorio conectados a Internet, pues no sufrieron evidentemente este apagón. Ellos necesitaban ver qué estaba sucediendo mientras limitaban al pueblo en general de ver qué más estaba sucediendo y de ver sobre todo las imágenes de la represión, porque ese ha sido un elemento fundamental, ¿no?, en todo este proceso que yo quiero un poco explicar, hacer como una especie de timeline de cómo se llegó hasta aquí. La siguiente, por favor. En enero de 2021 tuvimos un incidente similar en Cuba. O sea, lo que quiero es mostrar cómo el 11 de julio no llegó de la nada, o sea, tiene un antecedente. Varios jóvenes del movimiento 27N se reunieron frente al Ministerio de Cultura y el ministro de Cultura agredió a uno de estos jóvenes. En el momento en el que sucedió esa agresión y en el que fueron detenidos estos jóvenes a golpes, los subieron a un ómnibus, pues en ese momento también hubo, se interrumpió el servicio de Internet en Cuba. La siguiente, por favor. En noviembre y en diciembre de 2020, primero en noviembre, exactamente el día 26 de diciembre, coincidiendo con la fecha, con la hora, o sea, la fecha y la hora en la que fuerzas del régimen entraron, o sea, militares disfrazados de médicos entraron a la sede del Movimiento San Isidro, el 26 de noviembre, a esa misma hora hubo un apagón de Internet en Cuba. O sea, eso demuestra la técnica esta de tapar todo lo que tiene que ver con la represión en un momento determinado, apagando el Internet. Luego de eso, durante ese mes y en el mes de diciembre específicamente, el Día de los Derechos Humanos, pues el gobierno cubano bloqueó las redes sociales, redes como Facebook, que es una de las que más utilizan los cubanos,
Instagram, WhatsApp, Twitter, Telegram. Siguiente. El antecedente más lejano que tenemos de bloqueo de redes sociales fue en octubre de 2020, y porque hasta ese momento el régimen cubano no había bloqueado redes sociales. O sea, teníamos antecedentes de que bloquearan sitios de noticias, sobre todo relacionados con Cuba, sitios, medios de prensa independientes, organizaciones de la sociedad civil. Pero el primer incidente que tuvimos en Cuba fue en octubre de 2020, cuando luego de una convocatoria de cuentapropistas, trabajadores privados, para protestar debido a los cambios que estaba haciendo el gobierno. La convocatoria se salió en Telegram, se hizo en Telegram, y el gobierno cubano negó que estaba bloqueando, y Telegram respondió que sí, que evidentemente no era un problema de ellos, que era un problema interno en el país. Unido a este tipo de técnicas, que es principalmente bloqueo total del Internet y bloqueo de redes sociales, hay otras que están en la siguiente diapositiva, que son los cortes personalizados de Internet. Nosotros en Yucabay llevamos ya un tiempo reportando esto, que muchas veces nos sale en los grandes medios, como salió todo lo que sucedió el 11 de julio, porque evidentemente estaba acompañado de un evento importante, pero que forman parte de las técnicas de régimen, incluso antes de que llegara el Internet. O sea, cortarle el Internet a artistas, activistas, periodistas, en un momento en el que hay algún evento importante, forma parte de las técnicas que utilizan. O sea, es como una especie de apagón, pero personalizado. Eso también ha ocurrido durante los últimos años en Cuba, y se ha incrementado en los últimos meses desde que hay Internet en el móvil. La próxima, por favor. Entonces, esto al final lo que nos muestra es que hay nuevas técnicas para viejas costumbres. Las viejas costumbres son la censura y las nuevas técnicas, pues, en función de cómo ha cambiado el acceso a Internet en Cuba, que tiene que ver, por ejemplo, desde 2018, 16 de diciembre de 2018, los cubanos tienen acceso a Internet en el móvil. Entonces, ya no tenía mucho sentido bloquear solamente sitios de noticias, porque la mayoría del contenido que los cubanos consumen hoy está en las redes sociales. No necesitan ir a un sitio web para obtenerlo. Entonces, desde ese momento ha ido cambiando las técnicas, pero son costumbres viejas. Por ejemplo, en 2017 se hizo un informe en el que se muestra la cantidad de sitios web que estaban bloqueados en Cuba, y desde 2011 Freedom House ha estado informando, ¿no?, de la situación de la censura de Internet en Cuba, que en esos años estaba más enfocada en limitar el acceso. Por un lado, el tema del precio, que ha ido mejorando, pero todavía no está al alcance de todos. En esos años era como la principal técnica de censura, de limitar, ¿no?, que los cubanos accedieran al Internet. Y entonces, a manera de resumen, pasando ya a la próxima diapositiva, esta es una frase que dijo Ramiro Valdés en 2017. Ramiro Valdés es uno de los históricos del régimen, estuvo en la Sierra Maestra y demás. En 2007 dijo en una conferencia sobre Internet y tecnología que el potro salvaje de las nuevas tecnologías puede y debe ser dominado. Entonces, ese es el enfoque que tiene el régimen cubano sobre lo que es la informatización de la sociedad y la digitalización del país. Por un lado, o sea, necesitan que el país tenga acceso a Internet porque, entre otras cosas, obtienen ingresos de eso, pero como si fuera un potro, pues quieren domar y dominar lo que la sociedad civil empieza a generar una vez que tiene acceso a Internet, que es expresarse y organizarse para hacer disímiles cosas, que puede ser una protesta o puede ser ayudar a damnificados luego de un huracán o de un tornado. Y con esto, pues termino. Thank you, Norges. Very interesting. I really like these new techniques for all bad habits, actually. That's a very interesting way of it. So remind to the audience, our panelists will have about 5 to 10 minutes to make comments and presentations. Then we'll go for a Q&A. So if you haven't put your questions, please do so in the box at the bottom of the platform. Our next panelist is Marianne Diaz Hernandez. She is the Keep It On Fellow at Access Now, which is dedicated to defending and extending the digital rights of users at risk around the world.
Marianne is a Venezuelan lawyer and digital rights activist. Marianne will provide more of the technical perspective, sharing how the international community can respond to the deterioration of internet freedom in Cuba and what actions can bolster access. She will also talk about new legislation in Cuba and what it means for the Cuban people moving forward. Marianne, adelante. Yes, thank you, Gerardo. I think my brain shows English, so I'm going to go with English. I want to start by explaining just a little bit, like really quickly, what Keep It On is, which is the campaign where I work at Access Now. Keep It On is both a campaign and a coalition of people all over the world seeking to prepare, prevent, and resist digital shutdowns. And I will use that point to start or to build on something that both Nicole and Nor has already touched upon, which is the different tactics of censorship that have been used over the past few years. For us, from the campaign, from the point of view of the campaign, we are just starting to see shutdowns in Cuba from the end of 2020 to now, just because, as Norges was pointing out, the first forms of censorship that we're seeing in Cuba were first the filtering and blocking of news sites. That is something that's happened for a long, long time, but also just the very fact that most people couldn't access the internet at all, just because it was very expensive and it was not available to everyone. And now it's still very expensive, just less expensive than before. And it is still not really available to everyone just because of a cost factor, but it's more available. And what this means is that censorship techniques have to evolve. And now we are seeing, on the one hand, digital shutdowns, which is not only when the entire internet is disconnected, as we just saw a few months ago, it's very easily recognizable as a blackout, but also when platforms that are not news sites, but that are platforms that are used to communicate between different users, like Telegram, for instance, or Twitter or Facebook, are blocked. If one of these platforms is blocked during a time of distress or protest, that's also an internet shutdown. And in that regard, we have to consider the more general background of what's happening in the legislation, which is at the same time that this is starting to happen, like this is in its first year to year. There's also a move towards imposing more specific restrictions to mobile data, to internet general data, to imposing specific written form restrictions, which say that, for instance, users are responsible, that the content that they are transmitting is not offensive, that it doesn't go against public morality. And these are all forms of language that are extremely unprecise, that are very easy to use for whatever a government wants to do. This is something that we have seen across Latin America and in other places in the world, in laws that want to be used as a tool for political repression, for repression against political dissent. Because anything that a government wants to deem offensive will be offensive, and it's very easy to classify something as offensive. So this kind of law that applies restrictions towards the content, but also applies responsibility in the provider, which in Cuba is a government provider, so it doesn't really make sense. But in any other place also aims to transmit responsibility towards a provider, so that the provider censors even more than the government would. And also in Cuba, we are seeing
something that's very special, I think, because of the particular way in which telecommunications are built there, again, ETEXA being the only provider, which is the ability to impose specific and temporary restrictions to a specific people, which we have seen targeted the people from the movement San Isidro, people from the 27N movement, and limitations that oftentimes coincide with impositions against the freedom of movement as well. So that they have to be in their house, they cannot communicate, they cannot access the internet, and that is somewhat easy because it's easy to target a person when you are the only provider and the person cannot go to somewhere else to buy like a Movistar line or something. It's not possible. So that's I'm gonna say interesting. It's not interesting from the point of view of like general population. It's just very worrying and very sad. But from the point of view of a researcher, it's interesting as a way of censorship that we have not really seen elsewhere. So it's really concerning the fact that given these new laws, that's something that was already happening, and I want to be very emphatic about that, but it's now in written form, and we didn't really have it in written form, that the provider has the ability to interrupt, suspend, terminate connections, just judging that these connections are somewhat or somehow offensive or immoral, which can mean anything. And these categories are very imprecise, and this is extremely worrying. And for us as organization, as campaign, civil society, not only in Cuba, but elsewhere in Latin America and globally, needs to be able to come together and organize. First, in order to prepare for upcoming events of internet disruption, which can be shutdowns, or can be other forms of disruptions, but this means educating people and preparing and giving them the tools that they will need in order to be able to circumvent what can be circumvented and document when there is no way of circumventing, which can happen again because of the particular landscape. ETEXA really shut down the entire internet in the country. And so people need to be able to document what's happening in order to get it out afterwards. And to prevent in any way possible, that can be via satellite or any other way that international community can provide help, and to resist, which is basically having the ability to communicate in other ways. For instance, for us in Venezuela, this has meant just things like having a network of people from which you have cell phone numbers and just landline numbers, and ways to communicate and organize, not on top, but below the internet, like going one step below. Because there are many issues that are related to infrastructure as well that affect many countries in Central America and South America, like electrical blackouts and such, that can also affect internet connectivity. So we are talking about a country where internet connectivity is not only expensive, but it's also very fragile in an infrastructure way of speaking. And in the same way, it's being attacked by a very, very controlling government. So that's my introduction. I will stop there and let you go ahead. Thank you. Thank you, Marianne. I mean, I certainly, one of my takeaways from your presentation is that the regime has the monopoly, the discretion, and the opaqueness to interpret pretty much what is offensive or not. That's very interesting. So let's go to our last panelist. He's Yasis Cires. He's the Director of Strategies for the Cuban Observatory for Human Rights. He's also the coordinator of the Cuban Humanista. Yasis brings extensive knowledge on Cuban human rights situation and has been active in the demand for internet in the island. He will share more on the human rights challenge on Cuba and how these decrees and laws and censorships
are impacting the civil society organizations and also the civil society space. Adelante, Yasix. Sí. Hola, buenas tardes. Muchas gracias a Freedom House por esta invitación y además, hay que decirlo, por su compromiso con la democracia y las libertades, bueno, en especial en la región y en el mundo. Yo creo que esta normativa nueva que ha presentado el régimen llega en un contexto muy difícil para la región y el propio Pablo, que creo que va a hablar después, podrá acreditarlo. Por ejemplo, la Alianza Regional para la Libertad de Expresión y Acceso a Información, en la cual participa el observatorio, en varios informes ha alertado sobre retroceso a nivel regional en materia de libertad de expresión. Y ese es el contexto agravado de alguna manera por la pandemia. Mariane de alguna manera lo mencionaba. Y en el contexto cubano llega esa normativa que es una vuelta de tuerca más a las restricciones de la libertad de expresión y a la represión en Cuba. Llega en un momento histórico muy importante que es que tiene como centro a las protestas que ocurrieron entre los días 13 y 17 de julio y la posterior represión de régimen que ha involucrado, como decía Norge, incluso, bueno, apagones desde el punto de vista de las comunicaciones de las personas en particular para invisibilizar los reclamos e invisibilizar la represión. Desde luego, esto es un hecho estos hechos y este decreto en sí hizo parte de la condena que realizó mediante una resolución la semana pasada el Parlamento Europeo. Es un pronunciamiento muy importante condenando el decreto ley 35 que hizo el Parlamento Europeo, del cual hay que tomar nota, y ayer el representante de Derechos Humanos de la Unión Europea, en una carta de respuesta a un informe enviado por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, nos decía también que era importante que en Cuba se garantizara la libertad de expresión, incluido el derecho a expresarse libremente en Internet. Ahora, esa normativa, que no es la única, repito, que limita la libertad de expresión, es muy clara desde los primeros artículos. El artículo 3, en su inciso A, dice que el objetivo es coadyuvar a la utilización de los servicios de telecomunicaciones que sean un instrumento para la defensa de la revolución. Es decir, que vamos a ver que en el exordio, ya en la puerta, ya te están poniendo para cuál es el fin. Y desde el observatorio, de luego, a nosotros nos preocupa también lo que tiene que ver con los incidentes de ciberseguridad y cómo incluye como incidente y cómo le atribuye un nivel de peligrosidad, en algunos casos importante, a lo que ellos llaman difusión dañina de contenido e incluye como difusión dañina de contenido, por ejemplo, a convocar a movilizaciones. Es decir, todos los que participaron o los que convocaron para estar en la protesta del mes de julio o en cualquier otra que venga, que no sea oficial, que no sea del régimen, pues bueno, podrán estar incurriendo en un incidente de ciberseguridad y por tanto podría tener unas consecuencias ya recogidas en el Código Penal. También incluye una serie de conceptos como la información contraria a la verdad. Bueno, ¿a qué verdad? La verdad del régimen, o que perjudica a personas o a la institucionalidad del Estado. Es decir, conceptos muy vagos, noticias falsas, mensajes ofensivos, es decir, criticar a una autoridad podría ser un mensaje ofensivo según la normativa cubana o según la interpretación que da el gobierno, y también difamación con impacto en el prestigio del país. Es decir, por ejemplo, la semana pasada el presidente dijo en la CELAC que el sistema de salud pública cubano funciona muy bien. Bueno, pues entonces si criticas por las redes el sistema de salud cubano que se está derrumbando, y todo el mundo lo sabe, pues bueno, eso puede ser difamación con impacto en el prestigio del país. Por tanto, es un problema grave el que tenemos. Ahora, yo creo que con este decreto el gobierno lo que se garantiza es tener el encendedor para encender y apagar en cualquier momento los servicios de telecomunicaciones cuando ellos entiendan, cuando el Ministerio de Interior y las Fuerzas Armadas
entienda. Ahora, esto son certezas, pero yo no quiero quedarme aquí y voy a abusar de la paciencia de ustedes y creo que voy bien de tiempo para entrar en algo que yo creo que hay que hablarlo. Y estoy haciendo un poco de prospectiva, pero yo creo que a estas alturas tampoco podemos comprar el mensaje de que esto solamente se trata de un asunto de restringir la libertad de expresión cuando creemos que es un problema más amplio y más grande. Y verán, yo creo que de leer esa serie de normas, yo creo que el gobierno cubano lo que está es preparando el terreno para abrir el mercado de las telecomunicaciones a otros proveedores. Y yo creo que eso nos enfrentaría a un escenario, estoy haciendo un poco de perspectiva, desde luego, a un escenario novedoso. Yo creo que el régimen, porque de hecho, si ustedes leen los decretos y la normativa, se menciona el tema de que aplica, por ejemplo, para las empresas mixtas de inversión extranjera, habla de proveedores, no especifica que los proveedores sean estatales. Hoy, como dice Marianne, es ETESA, pero pareciera que esto está metiendo en la normativa un lenguaje muy distinto. Desde luego, el régimen cubano necesita dinero, no tiene dinero para financiarse, tiene una crisis económica y de financiación, por tanto, no dudo de que propicien la entrada de inversores extranjeros en esto. Y yo creo que lo haría pensando o escogería como socio preferente en esto a China. Desde luego, porque China, ya sabemos, en primer lugar, que es de interés de China. El profesor Robert Evan Ellis ha hecho varios informes, ha escrito sobre la presencia china en el mundo de las telecomunicaciones en América Latina y la influencia que eso le ha dado. Pero China puede inyectar dinero en el negocio de las telecomunicaciones en Cuba y además garantizar la censura, el modelo restrictivo de libertades que la propia China aplica. Es decir, que ese sería el socio preferente. Pero ello no quiere decir que incluso que no utilicen el tema de las telecomunicaciones como una zanahoria frente a otros países, no quiero mencionar ninguno específicamente, pero para quizás lograr un cambio de actitud en cuanto a las relaciones. He hablado del caso de China, pero por ejemplo, yo he hecho, y invito a que lo hagan, una búsqueda en fuentes abiertas y pongan Estados Unidos, Obama y telecomunicaciones y verán cuántos titulares. De hecho, hay uno del 2009 que habla y decía, en 2009, abril de 2009, Obama impulsa la democratización de Cuba con menos restricciones y más telecomunicaciones. Y de ahí en adelante, vuelven en 2016, funcionario de Obama apremia a Cuba a negociar telecomunicaciones con telecomunicaciones de Estados Unidos. Hablo a las autoridades cubanas de la perspectiva favorable de un cable submarino, o habló a la autoridad cubana de la perspectiva favorable de un cable submarino para Internet entre Miami y La Habana. Y así hay una serie de titulares. Incluso durante la administración de Trump se mantiene el interés de grandes empresas de telecomunicaciones de Estados Unidos en el mercado cubano. Por tanto, esta es una cuestión que no podemos dejar fuera del análisis. Y por último, en cuanto a los retos, yo creo que sí que debe haber condena de parte de las instituciones, es importante que lo haya, pero va a haber que pensar más en este ámbito, en esta perspectiva que les estoy presentando, e involucrar a las empresas, principalmente a las grandes empresas que posiblemente en un futuro podrían ser proveedores de servicios de Internet en Cuba. Y la experiencia que hay de la empresa europea, voy bien de tiempo, me quedo que sea 2 minutos. Creo que ya estamos. Ya. Bueno, un par de preguntas después, sí. Vale, perfecto. Pues entonces lo dejo ahí y podemos hablar de las empresas europeas en el futuro. Vale. Gracias. Thank you, Yaxis. I mean, certainly, I mean, this perspective that you provided about the role of geopolitical actors basically is very important, and we'll go back in the questions. We are already getting some question and answers. Before we do that, we
want to give the opportunity to two invited guests that want to either comment or ask some questions to the panelists. I'm going to start with Pedro Vaca. He's the Special Rapporteur for Freedom of Expression of the Inter-American Commission on Human Rights since October of last year, 2020. And he's joined us today from his busy schedule to make a comment or ask questions. So Pedro, adelante, bienvenido. Gracias, Gerardo, y permíteme iniciar saludando este espacio, agradeciendo a quienes en él participan. El video que se mostró al inicio creo que refleja también una dimensión más cotidiana, más doméstica de estos aspectos, digamos. Muchas veces cuando hablamos de normativas, ¿no? de las regulaciones de Internet, se puede impersonalizar la conversación y creo que es muy importante también manifestar a nuestra audiencia que es un Internet que ha dado márgenes de libertad, ¿no? Con todas sus limitaciones hay unos márgenes de expresión que están en riesgo, ¿no? Y quisiera empezar mis comentarios con una reflexión tal vez un poco más sensible, si se quiere, y es que yo creo que el miedo en Cuba está cambiando de lugar. Y eso de algún lado también implica que se está teniendo un sabor amargo, y diría merecidamente amargo, ¿no? en la pérdida del control del relato, y eso interpela lo que entendemos por democracia, ¿no? Cuando hablamos de democracia hablamos de una palabra clave que es pluralismo, y Cuba es un país cuyas autoridades están históricamente acostumbradas a autonarrarse, a autorrelatarse, y esto creo que implica en el último tiempo, como bien mencionaba Norges, un sabor que también implica un miedo, ¿no? o desnuda un miedo, y por eso planteaba que el miedo creo que está cambiando de lugar. Pero también creo que hay un sabor refrescante de probar algunas dosis de libertad, ¿no? Y ahí es donde yo creo que esta conversación sobre estas regulaciones se inserta, ¿no? Porque es una sociedad a la que se le ha impuesto históricamente no poder conversar abiertamente sobre asuntos de alto interés público, sobre lo que sucede en su entorno, que lo está empezando a hacer, y en el cual Internet, las redes sociales, toda la multiplicidad de facetas que genera Internet está dando canales para que esto ocurra. Luego así como Jaxis ahorita hablaba de la prospección, ¿no? Mirando en el pasado reciente, hay una relación ineludible entre esta regulación y el momento en el que ocurre, ¿no? Ahora, yéndonos al lugar de estas regulaciones, a la CIDH de la Relatoría de Libertad de Expresión les preocupa, lo hemos manifestado públicamente. Esto además preocupa porque aterriza en una institucionalidad donde la separación de poderes, los márgenes de discrecionalidad y arbitrariedad en la interpretación de estas cláusulas son muy amplios, ¿no? Ya se mencionó anteriormente, pero se habla de moralidad pública, difusión de noticias falsas, temas mucho más asociables a la reputación de las autoridades que a los objetivos legítimos que reconoce el sistema interamericano. De entrada, la libertad de expresión es un derecho limitable, ¿no? Lo que pasa es que para limitarlo se tienen que cumplir unos requisitos muy estrictos, y uno de ellos es el de los objetivos legítimos. Y cuando uno mira esta normativa, pareciera que el objetivo legítimo está más centrado en asuntos reputacionales y el control del relato oficial que en los objetivos legítimos que se encuentran más alineados con estándares de libertad de expresión. Cierro con una última reflexión y una pregunta. Todos los estados tienen desafíos de ciberseguridad, pero creo que en esta oportunidad hay una confusión entre lo que son reclamos de libertad y parecieran estar encasillándose como un problema de ciberseguridad. Yo no, de acuerdo a la evidencia disponible, hay reclamos ciudadanos, mensajes y consignas que están asociados a la participación sobre asuntos públicos. No es algo que necesariamente encuadre o tenga nitidez en clave de ciberseguridad. Y en esta línea,
va mi pregunta, ¿no? Y es, desde el año 2019, 2020, también viendo como referencia a la Constitución de Cuba, la Constitución de Cuba es una gran muralla de libertad de expresión, ¿no? En varios de sus artículos, ¿no? Si bien se menciona el derecho a la libertad de expresión, es algo que tiene tantos peros, tiene tantas pies de página y tiene tantos bordes que no es la libertad de expresión que se entiende en el sistema interamericano. De hecho, sobre Cuba, la relatoría ha dicho, y lo sigue manteniendo, que es el único país del hemisferio en el que no existe ningún tipo de garantía a la libertad de expresión. Frente a esto y la coyuntura actual, uno podría aventarse a decir que las autoridades no han cedido un centímetro de libertad y que ese margen de libertad de expresión del cual yo hablo y que quiero reconocer porque creo que eso está implicando un sacrificio enorme en la sociedad civil cubana, en periodistas, artistas, ¿no? Es no gracias al Estado y sus autoridades, sino a pesar del Estado y sus autoridades, ¿no? Entonces, mientras las autoridades no han avanzado un centímetro, ¿no? en libertades, y uno podría llegar a decir que estas regulaciones antes son retrocesos, ¿no? En términos de esas garantías, la sociedad civil creo que ha avanzado kilómetros, y kilómetros que están en riesgo. Están en riesgo principalmente a partir de la posibilidad de que Internet deje de ser un espacio en el cual se tenga ese sabor refrescante de libertad. Mi pregunta es muy concreta y es, ¿qué estamos llamados a hacer desde la comunidad internacional para proteger ese marco, ¿no? Y agradeciendo de nuevo el espacio, Gerardo, muy pendientes desde la relatoría de estas conversaciones. Muchas gracias. Gracias, Pedro. No sé quién de nuestros panelistas quisiera responder. Tenemos también a otra invitada especial, así que ya estamos entrando un poco en materia de la discusión, así que no sé quién quisiera responder a Pedro la pregunta específica que hizo. Sí, Sí, yo puedo responder sobre eso. Yo creo que el papel, sí, el papel ante este escenario, ¿no? de la comunidad internacional tiene que ser de denuncia. A mí me preocupa mucho, por ejemplo, el tema de algo que hablaba Yaxi sobre las empresas extranjeras de cualquier tipo, pero sobre todo en el mundo de la tecnología. Nosotros en Yucabay hace poco publicamos un artículo sobre el tema de Google, por ejemplo, que es una empresa de Estados Unidos que ha estado presente en los últimos años, no con mucho, pero sí cercana al régimen. Entonces, ese tipo de cosas, ya sea con una empresa de Estados Unidos o de Europa, que viendo la situación en la que puede suceder, ¿no? que empiecen como algún tipo de arreglo, a mí me preocupa mucho y nos preocupa mucho que la censura entonces continúe una vez que lleguen alguna de esas empresas, que a pesar de que llegue una empresa de un país en el que hay Estado de Derecho, libertad de expresión, democracia, pues esta empresa llega a Cuba y no hay una condena fuerte del país, del gobierno, de la comunidad internacional, y que siga la empresa ahí funcionando sin que nada suceda, porque además hay antecedentes de empresas extranjeras que están en Cuba a pesar de las violaciones de derechos humanos. Entonces, en ese sector, que es un sector tan clave como el sector de las telecomunicaciones, a mí me preocupa mucho, y entonces yo creo que ahí es donde la comunidad internacional debe estar muy pendiente, más allá de los otros temas, ¿no? de lo que está sucediendo ahora mismo, que es con este monopolio que es ETEXA y demás. Thank you, Norgese. Let me go to the, and we can continue basically the Q&A afterwards, but let me go to our other special guest. I'm going to turn to Emily Mendrala, who is the Deputy Assistant Secretary in the Bureau of Western Hemisphere Affairs at the State Department. She covers Cuba and regional migration. She also has made time to join today and will provide some comments and questions to the panelists. Madam Assistant Secretary, please. Thank you so much, Gerardo, and thank you to the panelists for sharing your observations and suggestions today. Thank you to Freedom House for providing a forum for these speakers to raise this important topic. It is very important that we are gathering today to discuss this.
The United States supports unrestricted access to the global, open, interoperable, secure, and reliable internet, and we condemn actions by the Cuban government to restrict this access. As we have seen, the Cuban government uses its ability to throttle global internet access and to selectively block websites and access to prevent activists from spreading their messages and sharing their views online. And we are concerned by new laws that many of you have described today that seek to further restrict internet access and censor independent voices. The United States has urged Cuba's leaders to maintain access to all internet and telecommunication services for all people within its borders in support of the free flow of information to, from, and within Cuba. The intentional blocking of access to the internet should be strongly condemned by the international community. And given that this event is occurring at the same time as the UN General Assembly and conversations through that multilateral fora, my question focuses on that today. I welcome the thoughts of the panelists on what more can be done multilaterally to support internet freedom for the Cuban people. Thank you very much. Who in the panel would like to take that very, very interesting question? Yeah. Yaxis, do you wanna try? Sí, bueno, yo creo que sí, yo creo que es importante que el esfuerzo que se haga sea específicamente multilateral, es decir, que sea coordinado principalmente entre Estados Unidos y la Unión Europea, pero también no abandonar este peligro que yo humildemente he presentado y que también Norge parece que lo ve, de que bajo la justificación de que se rompe el monopolio estatal de TESA, en este caso, se incentive la inversión extranjera aceptando un marco regulatorio que es injusto, que es violatorio de la libertad de expresión. Es decir, que también yo creo que hay que concientizar a las empresas y a nivel estatal también de que es importante que se modifique el marco regulatorio antes de realizar las inversiones. Marianne, ¿quieres añadir algo? Do you want to add something to that topic? Sí, hay un tema importante en cuanto, y estoy hablando en general, ¿no? En todos los países que aplican tipos de normativas que son para intermediarios, y es la situación en la que se ven los intermediarios al sentir que para poder participar en el mercado, para poder obtener licenciamiento, porque estamos hablando de espectro radioeléctrico sobre el cual se nos dan licencias para operar, y que las empresas tienen que llegar a ciertos límites, parámetros o cumplir ciertas expectativas. En este caso estamos hablando de cumplir parámetros que son violatorios de derechos humanos. Es decir, de entrar a participar en un mercado en el cual para poder operar vas a tener que restringir contenido que nosotros te digamos que es ofensivo. Ofensivo es, o como yo siempre digo, contenido que es desestabilizador porque atenta contra la forma de gobierno, que es una dictadura. Bien, desestabiliza la dictadura. Cualquier tipo de protesta va a entrar en ese ámbito. Entonces, las empresas operan como empresas. Las empresas operan en base a ganancias económicas. Es necesario, por parte de la sociedad civil, oponer contrapesos a eso. Y esos contrapesos tienen varios tipos. Hay formas de protesta, de boicot, de establecer parámetros de derechos humanos que las empresas tengan que cumplir. Hay un montón de herramientas que tenemos que usar nosotros como sociedad civil para que las empresas se adapten a eso. Pero pretender que las empresas por sí mismas se van a adaptar a eso solas porque les importan mucho los derechos humanos no es una cosa que va a suceder. Yo creo que es importante tener claro eso, tener claro que tenemos que operar con el hecho de que las empresas actúan con una finalidad que es financiera. Norges, ¿quieres añadir algo?
Sí, yo creo que, o sea, coincido con lo que dice Mariano en este tema de que la empresa en sí o las empresas en sí no, evidentemente no van a estar pendientes de este tema de los derechos humanos, pero en el caso de Cuba, y como la pregunta viene de alguien de la administración, yo creo que hay incluso regulaciones, ¿no? Dentro de todo el tema este de las sanciones que yo creo que bien pudieran exigir que el tema de los derechos humanos esté como, o sea, el que incumpla eso, pues que no entra a ese mercado. Ya, o sea, yo puse el ejemplo de Google porque pasó con China. O sea, Google intentó hacer un buscador que siguiera los preceptos de la dictadura china. O sea, no me muestre contenido de este tema o algo así. Entonces, eso yo creo que desde los gobiernos eso se puede regular. Evidentemente, la sociedad civil también tendrá que impulsar, pero bueno, este espacio también yo creo que es bueno, ¿no? Para ventilar ese tipo de cosas y forma parte de eso también que debería ser la sociedad civil, ¿no? Ante esta situación. Thank you, Norges. Well, thank you, Pedro and Emily again, I mean, for those very important comments and questions. And now we're getting some questions from our audience, and we would certainly like to respond to them. There's a couple of questions, and again, we can, go from one to the other panelists. There's one question here that to me, I think is very interesting. It comes from one of our audience members, and she says the following is, what can we do to support human rights defenders in Cuba to help counteract blockages of internet? She is, just want to make sure that I'm getting her name correctly. I think is, so she knows we're answering her question. Marta Lázaro, I believe is her name, but I will double check on that. So what can we do basically to help human rights defenders when basically internet is blocked in Cuba? Who wants to go first? Yeah, Norges. Sí. Bueno, yo creo que en este caso lo principal, sobre todo teniendo en cuenta el tema cuando el bloqueo, este tipo de bloqueo o este tipo de situación solamente va hasta las redes, ¿no? Yo creo que el uso de tecnologías que permita pues saltar la censura, de alfabetizar a los defensores de derechos humanos, a los activistas en estos temas, ¿no? De usar redes privadas virtuales, VPN, yo creo que es una buena opción. Ya una vez que hay un apagón total, como ha ocurrido en algún momento, incluso la telefonía ha desaparecido, la telefonía convencional. Ante ese escenario hay muy poco que hacer realmente. Y ante estas leyes, yo creo que estas leyes, estos decretos, lo que buscan es frenar el empuje de la sociedad civil para que el régimen no tenga que llegar al punto, ¿no? del apagón. O sea, desestimular las denuncias, desestimular este tipo de transmisiones en vivo, desestimular que el ciudadano se convierta en reportero, se convierta, o sea, se limite esto. Entonces, ante eso, yo creo que deben buscar información de las organizaciones, que hay varias de la sociedad civil que apoyan, o sea, desde el punto de vista jurídico, ¿no? A los activistas. Está Cubales, está el caso también de la organización que dirige Yaxis, y es hasta ahora, yo creo, la única manera que hay de enfrentar eso. Y bueno, por otro lado, bueno, el apoyo que también sería como muy recomendable, ¿no? de las organizaciones internacionales como la CIDH, que de alguna manera también sirvan de apoyo, y otras organizaciones de Europa y del sistema de las Naciones Unidas. Gracias, sí. María, ¿qué piensas tú? Es decir, ¿qué se puede hacer, por ejemplo, desde el programa de Access Now? ¿Qué acciones se podrían tomar? Sí, fundamentalmente de acuerdo con lo que señaló Norge. Lo primero, lo que uno
lo que uno hace antes, digamos, de que pase nada, es aumentar el costo político de este tipo de acciones. Y eso básicamente es hacer ruido, hacer campaña. Nosotros hacemos cartas abiertas a los gobiernos, tratamos de hacer todo el ruido posible cuando tenemos la expectativa de que algo va a pasar. Por ejemplo, cuando hay una votación, una protesta, cuando tenemos la expectativa de que algo va a pasar, intentamos elevar el costo político de que se tome una acción así para evitar que suceda. Pero al mismo tiempo hay una segunda cosa a hacer, que es preparar a la sociedad civil, preparar a la gente. En países como Cuba, mucha gente ya tiene el conocimiento necesario de qué es un VPN, qué hay que hacer cuando sucede un bloqueo. Y como ya señalaba Borges, hay distintos tipos de bloqueos. Hay bloqueos donde si tenemos un VPN que funcione, pues podemos sortearlo, y si es un bloqueo de aplicación, por ejemplo, es fácil sortearlo. Y luego hay bloqueos absolutos que en un país como Cuba son más posibles. Puedes desconectar el internet por completo y realmente no hay mucho que hacer. Y la medida ahí es aprender a documentar de manera adecuada, de manera que puedas sacar esa información luego cuando tengas internet y funcione y sirva para algo, ¿no? En ese sentido, la sociedad civil, tanto como las empresas también, tienen mucho que hacer. Por ejemplo, hay empresas de VPN que proporcionan tráfico, como sabemos, los VPN son pagos. Hay empresas que proporcionan tráfico e información a personas que están en países que están atravesando un bloqueo, y proporciona tráfico gratuito para ayudar a que las personas puedan sortear esto. Y este tipo de iniciativas pensamos nosotros que son importantes de las empresas y que son importantes de la sociedad civil, y también son cosas que cualquier persona puede realmente contribuir, a difundir información, a informar dónde están esos recursos, incluso a donar a estos programas para que puedan funcionar. Creo que son cosas que podemos hacer para prepararnos. Excelente. Yaxis, ¿quieres añadir algo a lo que ha... Ok, perfecto, sí. Bueno, hay otra pregunta que es básicamente, quiero confirmar que la pregunta anterior era de Lázara Sánchez, así que tenemos otra pregunta de Claudio Ordóñez, y esta está específicamente a Norges. Y la pregunta dice lo siguiente, sí, ¿qué posibilidades hay de que redes de Internet alternas puedan funcionar como el de SNet? Sí, bueno, saludos a Claudia. Yo creo que ahora mismo, o sea, parte de lo que sucedió con esta red, SNet, que era una red clandestina en La Habana, que hasta 2018, 2019, pues estuvo funcionando. Parte de lo que sucedió, que el régimen la desmanteló, o sea, la unió a una institución estatal, y el resultado fue que la desmanteló. Es que ellos evidentemente tenían preparado todo esto del acceso a Internet y querían limitar que esa red de alguna manera estuviera fuera del control, para que en un escenario en el que ellos llegaran a esto que sucedió el 11 de julio, a un apagón, pues el apagón fuera realmente general. Entonces, hay resoluciones incluso de aquel momento que prohíben que las personas creen redes de ese tipo. O sea, ahora mismo en Cuba es ilegal, y es ilegal desde ese momento, que fue de las primeras resoluciones relacionadas con este tema antes de que empezara en Internet. O sea, limitaron el alcance que podían tener las antenas, limitaron el alcance o sea, cómo crear las redes malladas fueron prohibidas. Entonces es como un poco realmente complicado, porque se convierte en algo ilegal. Ahora mismo, junto al decreto 370, el 35, no podemos olvidar esos decretos y resoluciones que en su momento, antes de que iniciara el Internet en los móviles, pues el régimen puso. El régimen ha ido acondicionando todo a nivel jurídico y a nivel de leyes, de manera que puedan tener el control. Y entonces ese era un elemento que estaba fuera de su control, que lo dejaron funcionar durante mucho tiempo, porque principalmente el contenido era juegos y demás, pero ante la llegada del Internet, o sea, el desembarco del Internet en los móviles, pues lo eliminaron. Yo no creo que sea
posible precisamente porque tienen implementado todo ese mecanismo para ese tipo de redes. No sé si con otra tecnología pues se pudiera hacer algo similar, sobre todo las redes que se crean, por ejemplo, se crearon en protestas en Hong Kong, por ejemplo, que son redes que se crean de corto alcance, ¿no? De un dispositivo a otro, y permiten la mensajería, sobre todo cuando las personas están cerca. Quizás ese tipo de redes y potenciar esa cultura, ¿no? De que existe mensajería que puede funcionar incluso en un momento en el que no hay ningún tipo de conexión, porque los dispositivos sirven de antenas y demás, pero tampoco es algo que va a permitir comunicarse con el exterior, que es realmente lo realmente importante de todo eso, ¿no? Que salga contenido fuera. Y lo otro es que una vez que estas redes se crean, aun cuando estén creadas, necesitan también conectarse con el exterior, y ahí es donde se pierde. Habría que esperar alguna solución satelital, que se habló de eso en algún momento, pero no se ha vuelto a mencionar. Gracias, Norte. Sí. Yaxis, I want to go back to you. I mean, you were elaborating something on the perspective regarding basically the potential involvement of some geopolitical forces. I mean, sorry, we needed to cut you off, but what is the point that you were trying to make basically as you finalize your intervention? Can you please elaborate a little bit? You're muted. Sí, no, sí, entiendo, ¿no? El tiempo es implacable. Yo creo que no es un factor solamente de censura, ¿no? Yo digo la nueva normativa, el marco normativo, no solamente es un tema de censura, de limitación de la libertad de expresión, sino que también en esta última normativa, específicamente el Decreto Ley 35 y toda la normativa que la acompaña, también es un asunto económico, y es un asunto que incluso va a tener unas consecuencias geopolíticas, desde luego, porque hay un interés, por ejemplo, de China de entrar en el mundo de las telecomunicaciones. De hecho, ha entrado en América Latina y en otros países porque es una estructura crítica de cualquier país. El mundo de las telecomunicaciones es muy importante y un buen negocio. Cuba necesita dinero, necesita inversores y también necesita renovación de la infraestructura. Hay informes que dicen que ya hay equipos chinos, que de hecho la tecnología china ayudó al apagón que hubo después a raíz de las protestas o durante las protestas. Por tanto, todo va en esa dirección. A mí me llama la atención mucho, y eso quizás Norge y Marian nos pueden explicar, pero el apagón o la desconexión de los celulares de marca Xiaomi, si lo puedo decir bien, que después se apagaron todos. Para que no sepa, todos esos celulares que habían en Cuba de esa marca se apagaron desde la misma fabricante o el proveedor, y entonces después hubo varias justificaciones, que si era para combatir el contrabando o que si el embargo norteamericano, muchas justificaciones, pero me pregunto hasta qué punto es que se han puesto exquisitos ahora los fabricantes, o es que en realidad están haciendo un ensayo general de lo que pudiera venir si el mercado cubano se inunda de tecnología china o con un inversor chino. Y por otro lado está la parte geopolítica, me estoy refiriendo, están las empresas norteamericanas, que desde la administración y desde las propias empresas se ha hablado y se ha mostrado el interés, incluso en los tiempos de la administración Trump, de estas empresas de entrar en el mercado de las telecomunicaciones en Cuba. Entonces, eso es lo que nos preocupa. Van a entrar solamente bajo la justificación, es decir, para vendernos la idea de que se va a acabar con el monopolio de Texas, pero van a aceptar un marco regulatorio que evidentemente está en contra de los derechos humanos. Y recordemos lo que ha pasado con las empresas de turismo europeas que estuvieron durante muchos años, incluyendo años en los que hubo un apartheid, que los cubanos no podíamos entrar a los hoteles, o que hoy se violan normas de derecho laboral en el marco de esos negocios, confiscando el 80% de los salarios de los cubanos. Ese es un planteamiento geopolítico y de futuro y en clave de derechos humanos. Excelente. Marian, ¿tienes algún comentario respecto a este tema? Sí, creo que Yaxis está dando justamente en el clavo, que es que esta nueva legislación, si bien afecta la libertad de expresión en gran medida
Y bueno, no iré tan lejos hasta decir que no es esa la intención, creo que esa es una de las intenciones, pero que también hay una lectura muy clara ahí de una suerte de pseudo apertura del mercado de las telecomunicaciones, que vamos a ver como una apertura obviamente controlada, no va a ser una apertura como la haría cualquier otro país, va a ser una apertura donde te pongo este montón de condiciones para otorgarte una licencia para operar, y eso evidentemente va a llevar a, como indica Yaxis, a que la tecnología que venga sea tecnología de aliados políticos, ¿no? Y estamos hablando lo mismo que ha pasado, insisto, en Venezuela con la tecnología de China, que pues viene precargada con un montón de problemas, vamos a decir, que luego nos abren a otros retos de derechos humanos, como son tecnologías para la vigilancia, que están precargadas ahí, otro montón de circunstancias y problemas que vamos a ver, los vamos a ver más adelante, porque creo que está la lectura muy nítida y muy clara en el texto, como apunta Jackson. Yo coincido plenamente y creo que es bueno prepararse para eso lo más que se pueda. Norges, ¿quieres añadir algo? Sí, yo quería añadir el tema de China, que no, o sea, aclarar que no es que China va a entrar o quiere entrar al mercado de las telecomunicaciones en Cuba, ya está. O sea, la mayoría de los equipos de telecomunicaciones que conectan el backbone de fibra óptica de Cuba son equipos Huawei, que es una de las empresas chinas más importantes del sector de las telecomunicaciones, que está en Latinoamérica, pero en Cuba está hace tiempo, incluso antes de que llegara el cable de fibra óptica. Y la parte de la infraestructura del servicio de telefonía móvil también es de esta empresa, o sea, los equipos son de esa empresa. Lo interesante de todo eso es que el régimen cubano ha comprado los equipos, pero incluso ni a China ni a Rusia le ha permitido entrar como un operador de telecomunicaciones al país. Entonces, eso si se revisa, por ejemplo, la cartera de inversión, ¿no? Que es donde ellos ponen los proyectos en los que quieren inversión extranjera, en los últimos 5 años nunca han incluido el tema de las telecomunicaciones. Y una de las justificaciones que han dado los funcionarios del Ministerio de Comercio Exterior es el tema de que es un tema de seguridad nacional. O sea, incluso ni a China. O sea, ellos llegan a comprar los equipos chinos, el Huawei, que hay en todo el país, en todas las cabeceras provinciales, ahí estos equipos están ahí para todo el tema de la conexión, ¿no?, de fibra, pero no han permitido que entre una empresa como tal de ese país a ser un competidor de TES. Habría que ver si en este nuevo escenario pues eso sucede, pero lo que sí es un hecho es que ya la tecnología china está en Cuba hace más de una década incluso. Todo el proceso de digitalización de la telefonía en Cuba tiene equipos Huawei, que es esta empresa china de telecomunicaciones. Thank you. Yes. We are entering the last phase of our webinar, and I think we have space for a couple of more questions for the panelists. One is specifically related to, and let's kind of think from the perspective of a human rights defender in Cuba in particular. What is your main concern regarding 3 connected or unconnected issues, right? One, data privacy is one. Second, information theft, the stealing of information, and the use of social media in Cuba. Again, from the perspective of the human rights defenders, what is your main concern? Let's start with Yaxis, please. Yeah. Yo creo que la posibilidad que tiene el Estado desde el punto de vista material y desde el punto de vista legal de cortar las comunicaciones, de invisibilizar, de apagar todo vínculo de esa persona con el mundo exterior. Marianne. Es una pregunta muy cargada esa. Creo que en primer lugar la vigilancia de las comunicaciones se viene haciendo muchísimo antes incluso de que hubiera, no digamos
acceso a Internet, incluso antes de que hubiera Internet. Hay que tener en cuenta que hay tecnologías como los SMS que son sumamente susceptibles de ser interceptados, censurados y todas estas cosas. Y en un segundo lugar, que creo que es sumamente importante, y regresando a lo que mencionaba Pedro sobre el uso de estas legislaciones hacia la vigilancia por razones de seguridad nacional, que es algo que se está viendo en toda América Latina, el justificar estos niveles de vigilancia bajo estándares de seguridad nacional cuando no son para eso, para nada, porque no son el nivel de problemas o el tipo de problemas que tenemos en otros países. Decimos, bueno, de nuevo, desestabilizar un gobierno, pero uno no desestabiliza un gobierno, sería desestabilizar un Estado. Ellos no están protegiendo un Estado, están protegiendo un gobierno específico. Y eso no estaría justificado. Entonces, en este caso se usan órganos enteros, ministerios, organismos, instituciones, lo que sea que se cree, para vigilar las redes sociales, para extraer información, tanto Big Data como Little Data, todo específico y no específico. Y esto es tremendamente peligroso, porque estamos hablando de gente que se dedica a crear expedientes de usuarios de redes sociales. Buscando crímenes en lo que es meramente discurso. Y eso está sucediendo no solamente en Cuba, insisto, en Latinoamérica y en otros países, y es una tendencia extremadamente preocupante. La inversión de recursos del Estado en eso. Thank you. Borges, ¿qué te preocupa a ti? Sí, yo creo que con respecto a este tema, nosotros, por ejemplo, hacemos en Yucabay un reporte semanal sobre el tema de hackeos de cuentas. Yo creo que ese es un tema en el que la sociedad civil cubana, sobre todo ahora que ha iniciado todo este tema del Internet y que es reciente, pues debería trabajar en el tema de alfabetización digital, ¿no? Porque ha sucedido mucho que hay personas que le han hackeado sus cuentas, porque hay un departamento dentro de alguna institución del Estado que se presta para esto, porque luego incluso han sacado información de los chats privados de las personas y la han puesto en televisión nacional en un programa en horario estelar. Entonces yo creo que es importante, ¿no?, que la sociedad civil, los activistas, pues empiecen, y las organizaciones que están acá y que probablemente algunas personas que trabajan en ella pues nos están escuchando, pues que trabajen en ese sentido, ¿no?, de mejorar todo lo que tiene que ver con la seguridad de los dispositivos, de los activistas y de tratar de alguna manera de evitar que estas cosas, o sea, de hacérselo más difícil al régimen, ¿no?, en ese sentido. Yo creo que eso es un tema importante, ¿no?, abordar en los próximos meses. And just to bring this to a closure, I mean, I think Yaxis began to allude a little bit, but the question that I would have for the three of you as a closing question is what can be the role of the governments of Latin America and Europe in ensuring that international human rights standards are accounted for in Cuba? Yaxis, you have alluded to particular statements that the European Parliament has done in the recent weeks, but specifically, what do you think the Latin American governments and Europe can do to make sure that international human rights standards are accounted for? Let's start with you, Norges, por favor. Sí. Norges. Ok, bueno, yo creo que lo que ha sucedido con el Parlamento Europeo, por ejemplo, es positivo, ¿no? Ha denunciado incluso estas cosas específicas que tienen que ver con estos decretos que están vinculados al tema de Internet y de la censura en Internet. Yo creo que en Latinoamérica, por lo menos en el contexto del sistema interamericano, pues también se han visto denuncias, pero de manera general yo creo que se agradece, ¿no?, que se sumen más gobiernos de manera independiente a estas denuncias, porque a veces yo siento, o sea, las personas que estamos vinculadas a todo este tema de Cuba, a veces sentimos como que estamos en una especie de desierto ahí de apoyo, sobre todo en la región.
Y en el caso de Europa, a veces como bloque se pronuncia, pero de manera independiente muchas veces no sucede. Y es importante, porque también sucede eso, ¿no? Es importante la comunicación directa con el régimen, que muchas veces hay comunicaciones como privadas, que no son públicas, pero también es importante el apoyo a la sociedad civil de manera pública. La sociedad civil, al menos eso, le sirve de alguna manera de presión al régimen, porque se conoce, sale en las noticias, y eso tiene más presión que cualquier tipo de gestión que se haga de manera privada. Yo creo que, y con este tema del Internet y de las protestas, yo creo que es momento, ¿no?, de que eso llegue. Esperemos que los gobiernos del área pues se sumen y Europa también se sume a este esfuerzo. Gracias, Norges. Yaxis. Cuba es una isla pequeña en medio de un contexto general, mundial y regional muy complejo, con grandes retos en términos económicos, de seguridad en todos los sentidos. No obstante, Cuba tiene una importancia geopolítica a nivel regional, un cambio hacia un régimen de derechos humanos donde se respete la libertad de expresión y los derechos humanos en general, tendría sin duda una influencia en la región, tendría influencia en países como Venezuela, como Nicaragua y como tantos otros. Ese sería el mensaje principal para la Unión Europea. Y para el caso de Latinoamérica, para los presidentes, para las autoridades, para la sociedad civil, los derechos humanos no pueden ser vistos con unas gafas o unos espejuelos de izquierda o de derecha, sino que tiene que verse en todos los sentidos. No importa el signo político del régimen o del gobierno, yo creo que hay que defender a tiempo completo y en todas las circunstancias los derechos humanos. Y yo creo que en la CELAC hubo claros ejemplos de cuando hay un compromiso serio con los derechos humanos, con independencia de la ideología y de los intereses de cada país. Gracias. Marianne. Sí, creo que apuntando a lo que comentaron tanto Norges como Yaxi, es sumamente importante que los derechos humanos dejen de verse como una ficha de negociación política, ¿no? Como que estamos en un ajedrez y entonces yo apoyo a este gobierno porque me interesa que esté de mi parte y no porque realmente merezca el apoyo o deba estar ahí. Y eso está causando un deterioro de los derechos humanos en toda la región y es grave. Y creo que, sobre todo para quienes trabajamos en organismos más internacionales y más grandes, es importante no girar la mirada hacia otra parte. Creo que es algo que pasa mucho con países como Cuba justamente, o como Venezuela, que es el mío, o otros países que están en similares situaciones donde hay mucho deterioro de los derechos humanos, que las organizaciones más grandes parece que lo dan por perdido y no prestan atención. Y eso es gravísimo, es extremadamente grave, no solo por la violación misma de los derechos humanos que significa, sino por el hecho de que este tipo de países, cuando están en esa situación, responden mucho más a la presión externa, a la presión internacional, a la presión de otros países, que a la presión interna. La presión interna se hace realmente difícil. Bueno, como apunta Iria ahora en las preguntas y respuestas, la vigilancia social está construida en capas de estructura social dentro del propio país. Entonces es muy difícil, se vuelve muy difícil para las personas desde dentro del país hacer el nivel de resistencia que puede hacerse en un país plenamente democrático, como la mayoría de los países europeos. Entonces, justamente, no es que no sea importante, sí lo es, pero esa sociedad civil necesita más que cualquier otra ese apoyo internacional para que el gobierno pueda reaccionar y dar respuestas, porque de lo contrario, omite simplemente las respuestas y sigue actuando como si no importara nada. Entonces, creo que es algo que hay que tener en cuenta, que esa es una inversión a la cual de repente no le vamos a ver como resultados a corto plazo, que nos encanta, las organizaciones internacionales, ver resultados a corto plazo y decimos, bueno, no vamos a hacer incidencia acá, pero es una incidencia que es mucho más importante que la que puede suceder o tener lugar en otros países. Gracias. Y me alegra mucho que trajiste a cotación el comentario de Iria Puyosa, porque me parece un interesante comentario que nos ayuda a cerrar
Lo que iría, dice que me parece importante y nos hace pensar un poco en la arquitectura de la represión en temas digitales. La arquitectura es importante. Ella dice, vale la pena considerar que la vigilancia sobre comunicaciones telefónicas y comunicaciones en Internet en Cuba se monta sobre distintas capas de vigilancia social local sobre el cuerpo de los activistas. Y creo que este es el desafío que tenemos, obviamente, todos nosotros. Well, all good things need to come to an end, as they say, and I really want to thank Norges, Marianne, and Yaxis for their very insightful inputs and commentaries and analysis on this issue. And certainly I will also like to thank Pablo and Emily for having taken the time in their busy schedule to join this event. Really, this conversation will continue. I think I want to thank you on behalf of Freedom House again for for your participation, and of course the audience who has been very consistent with us. And thanks for your questions. And we will be seeing you soon, I'm sure. Have a great day, the rest of the day. Thank you very much. Hasta luego. Thank you, everyone.